Como dijo el presidente Obama alguna vez, nuestra generación es la primera generación que va a sentir las consecuencias del cambio climático, pero es la última que puede hacer algo a tiempo para frenar. La población mundial crece y el sistema económico actual devora cada vez más recursos y energía. Las mercancías viajan por todo el planeta. ¿Qué genera eso? Emisiones de CO2 cada vez mayores. Para frenar el cambio climático a tiempo, nosotros lo que tenemos que hacer en esencia es transformar de manera muy profunda la forma en que producimos y consumimos energía. Porque la energía es responsable casi de un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. Esta planta en el sur de Chile produce, en pocas palabras, combustible a partir de la energía eólica. El carburante va directo al depósito y hará que, de un plumazo, los motores de explosión sean respetuosos con el clima. Yo, desde que estoy en el sector de energía, he empezado a leer con más dedicación sobre el cambio climático. Yo tengo la convicción de que el cambio climático es la amenaza más severa que tenemos. Y es la principal responsabilidad de nuestra generación con las futuras generaciones. Es quizá el principal dilema de justicia intergeneracional que tenemos, porque lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a tener consecuencias, sobre todo para nuestros hijos y nuestros nietos. Este es un carguero de contenedores. Noten que son unos monstruos enormes. Un carguero puede llevar hasta 18,000 de estos contenedores. Cada contenedor es el tamaño de un tráiler y consume al día del orden de 125 a 250 toneladas de combustible diésel, o de hecho más pesado y más sucio, ¿sí? De estos cargueros hay del orden de 750 en el mundo, transportando el orden de 10 millones de estas unidades. Chile apuesta por el hidrógeno verde y la minería es uno de los campos donde se le está dando prioridad, pues los camiones CAEX son responsables de más... En medio de una profunda crisis energética y con el precio del petróleo y del gas batiendo sus máximos de los últimos 14 años, un combustible abundante y potencialmente limpio está empezando a llamar la atención de las empresas, expertos y gobiernos de todo el mundo. Estoy hablando del elemento químico más abundante de todo el universo, el hidrógeno. El hidrógeno es el primer combustible que nosotros podemos fabricar por nosotros mismos sin necesidad de tenérselo que comprar a un tercer país, con lo cual alcanzamos una independencia energética importante. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. También es el combustible más limpio y uno de los más eficientes. Pero entonces, ¿por qué no lo empleamos de una vez por todas para combatir el cambio climático? Aquí vamos a explorar exactamente cuáles son las perspectivas para esta prometedora fuente de energía, el hidrógeno verde. El hidrógeno está llamado a ser una de las fuentes de energía claves para la transición energética. Capaz de liberar grandes cantidades de energía sin emitir gases de efecto invernadero, sus propiedades lo convierten hoy en la principal alternativa para descarbonizar sectores que no pueden electrificarse fácilmente. El hidrógeno posee un alto nivel de energía por masa y es un excelente portador. Puede transmitir unos 40.000 vatios por hora de energía por kilogramo de masa, mientras que el litio transmite unos 280 vatios por hora por kilogramo. El hidrógeno es uno de los principales componentes del agua y de toda la materia orgánica. Para poder utilizar el hidrógeno hay que separarlo de otras moléculas, un proceso complejo y costoso que necesita enormes cantidades de energía. Y hasta ahora se han utilizado hidrocarburos para generar toda la energía necesaria. El hidrógeno se obtiene a partir de 4 materias primas: del gas natural mediante el reformado con vapor, del petróleo y del carbón por medio de la gasificación, y del agua a través de la electrólisis. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es un gas, es hidrógeno, que se obtiene a través de la electrólisis, que es el proceso de romper la molécula de agua y separar sus componentes, oxígeno e hidrógeno, ¿cierto? H2O, usando mucha electricidad. Para producir hidrógeno verde necesitamos básicamente dos elementos cruciales. Uno es agua y otro es electricidad. Para producir hidrógeno se necesita relativamente poca agua. El desalinizar agua, o sea, tomar agua del océano y desalinizarla para después hacer la electrólisis, consume 0.1% de la energía total de todo el proceso, o sea, no hay problema. El hidrógeno se va a tener que encajar en el sistema eléctrico, queramos o no. Estamos hablando de plantas de miles de megavatios.
O sea, nosotros estamos participando en plantas de 200 megavatios, 300 megavatios, 500 megavatios, 1000 megavatios. Una planta de ese tamaño venga a ser utilizadas como de alguna manera como reguladores de carga del sistema. ¿Para qué? Porque no hay hidrógeno más barato que el que yo fabrique con los excedentes. Y si yo quiero fabricar con excedentes, tendré que adaptar mi planta de hidrógeno a poder producir cuando haya excedentes. En el 2009, la energía solar era la más cara en este grupo de posibles energías. Algunas son fósiles, otras son nucleares, etc. Era lo más caro que podíamos comprar, pero en la actualidad, ¿sí? Hace un año o dos, de hecho, es la energía más barata que se puede comprar, ¿sí? Noten que la segunda energía más barata, la energía eólica, que es esta parte verde de aquí. Las energías fósiles han incrementado levemente su costo, pero vamos a decir que es más o menos constante, aunque yo creo que van a subir mucho el costo cuando se empiecen a imponer tasas o impuestos a carbonos. Se espera que de aquí a 2050 la demanda mundial de hidrógeno limpio se multiplique por 7, llegando a los 800 millones de toneladas al año. En un futuro libre de emisiones de efecto invernadero, se plantean nuevos escenarios para el hidrógeno, como almacenamiento de energía para su uso posterior, para la producción de calor, por ejemplo, en fundiciones de acero, fábricas de cemento o calefacción de hogares, y por supuesto en el transporte, tanto en vehículos ligeros como en otros más pesados como camiones, aviones o incluso barcos. ¿Podrían ser los motores a hidrógeno en camiones la solución para la neutralidad climática? El motor de hidrógeno ofrece ventajas en lo que se refiere a exigencias y a vida útil. Rinde millones de kilómetros. Eso es lo que se observa en la vida útil de los motores de combustión interna. Una reconversión muy sencilla. Al motor de combustión clásico se le cambian algunos componentes para pasar a ser de hidrógeno. La base es la de la tecnología diésel. El resultado, neutralidad climática. De este modo se evita que los viejos motores diésel deban ser reemplazados. Tan solo hay que adaptar algunas piezas. Los proveedores de las automotrices, como Mahle, están adaptando y produciendo componentes para la era del hidrógeno. La demanda ya es alta. El precio del hidrógeno en gasolinera sigue siendo alto, pero con la ampliación de la infraestructura debería bajar. Un coche necesita 1 kilo de hidrógeno para recorrer 100 kilómetros. Según las previsiones, el precio se reducirá en 12 años de unos 14 euros por kilo a 6. La mayor parte del hidrógeno producido hoy tiene fines industriales. El más extendido es la fabricación de amoníaco, un compuesto químico empleado en fertilizantes, productos de limpieza o incluso explosivos. También se necesita en grandes cantidades para la refinación del petróleo y algo menos en la fabricación de metanol, un compuesto que sirve como disolvente o combustible. El amoníaco es NH3, ¿sí? O sea, un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y esta síntesis de amoníaco artificial, vamos a decirlo así, se hace a partir de hidrógeno y de nitrógeno. Esto es muy importante porque casi la mitad de la plática, de una u otra manera, voy a estar hablando de hidrógeno. O sea, para tener amoníaco tenemos que primero tener hidrógeno. Actualmente se producen enormes cantidades de amoníaco. Hace un par de años o 3 se estimaba que la producción mundial de amoníaco era 180 millones de toneladas al año, y la predicción de cómo, y esto va creciendo año con año, y se predice que esto va a incrementarse 50% para el año del 2050. El amoníaco es el segundo producto que más se sintetiza ahora mismo en el mundo, detrás del cemento, ¿de acuerdo? El 70%, como hemos dicho, se utiliza para la fabricación de los fertilizantes, y muy interesante, el 2% de la energía global que se consume en el mundo acaba usándose en la fabricación del amoníaco, con lo cual lo que tenemos es un elemento del que se habla poco, pero tiene un impacto muy importante en la economía, en la industria y en el medio ambiente. Cuando produzcamos el amoníaco verde y cuando lo usemos y lo distribuyamos, no vamos a generar ni una sola molécula de dióxido de carbono. El amoníaco de segunda generación emplea hidrógeno renovable en lugar de combustible fósil.
Este amoníaco verde podría, y en el futuro estoy seguro va a ser el caso, utilizarse como fertilizante tal y como se utiliza el amoníaco actual, pero, y aquí viene de lo que voy a estar hablando principalmente, este amoníaco también puede ser utilizado como un combustible, o lo voy a llamar en este instante y lo explicaré, un vector de energía, porque tiene ciertas características muy importantes, tiene un alto contenido de energía por volumen, y segundo, su costo de producción va a la baja. Todavía es relativamente caro, pero su costo de producción se está decrementando de una manera muy acelerada. Si solamente aplicamos el amoníaco al tráfico naval de mercancías al 30%, pues esa sería la pendiente de crecimiento del amoníaco, con lo cual lo que vemos es pues una exponencial total, y en el 2050 lo que tendríamos es aproximadamente la misma necesidad de amoníaco con fines energéticos que con fines de fertilizantes, con lo cual se tiene que doblar. En el caso del transporte marítimo, clave para el desarrollo de la logística del hidrógeno, se puede optar por diferentes opciones, entre las que destacan su absorción en líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, LOHC, o por convertir el hidrógeno en amoníaco. Ponemos amoníaco, es un tanque relativamente pequeño, descompone el amoníaco en hidrógeno y ese hidrógeno lo podemos alimentar al coche. La gran ventaja del amoníaco es que permite transportar grandes volúmenes y que ya tiene una infraestructura conocida y extendida por todo el mundo. El transporte en forma de amoníaco se presenta como la solución más viable para el transporte marítimo. Para ello, el hidrógeno debe ser convertido a amoníaco, ser transportado y al llegar a su destino, se puede optar por reconvertirlo a hidrógeno o usar directamente el amoníaco. En un metro cúbico de amoníaco líquido, que como ya nos anticipaba, se licúa en el entorno a menos 33 grados centígrados, en un metro cúbico tenemos 120 kilos de hidrógeno contra 70 kilos de hidrógeno que tenemos en el hidrógeno líquido, con lo cual, pues visto desde lejos parece incluso hasta absurdo que tenga más hidrógeno el amoníaco que el mismo hidrógeno. Noten que el amoníaco es súper estable, lo puedo poner en un tanque y regresar en 2 años y tener básicamente la misma cantidad de amoníaco. Surge la posibilidad de que el amoníaco se convierta en un reemplazo de los combustibles fósiles en casi cualquier aplicación. Y si se llegara a producir a escala, podría reemplazar el consumo del combustible líquido. Es una opción viable y es catalogado como el combustible del futuro. Cabe esperar de que la tecnología del amoníaco entre en el mundo de las turbinas con todo lo que abre ese campo, tanto en la parte del transporte como en la parte de la generación eléctrica. Además, podría ser introducido en otras industrias, por ejemplo, sustituyendo combustibles contaminantes en el transporte pesado de mercancías por vía marítima o en aviación. La industria de la energía eléctrica estuvo investigando la llama fría y lenta del amoníaco junto con la llama rápida y caliente del hidrógeno. Ambas se podrían combinar en una turbina de gas con propiedades de combustión muy similares al metano. Y este nuevo anuncio señala que una mezcla de amoníaco e hidrógeno bien controlada podría ofrecer propiedades de combustión similares al combustible para aviones. El amoníaco podría ser una salvación para la humanidad, siempre que logre producir a gran escala y no utilice combustibles fósiles. El amoníaco limpio será clave para la descarbonización de aquellos sectores en los que ya se emplea actualmente, como la producción de fertilizantes. El amoníaco ha salvado más de 2.700 millones de personas, como un estimado. ¿Y por qué? Porque es un fertilizante sintético. Sin amoníaco no tendríamos fertilizantes, sin fertilizantes no tendríamos cosechas, sin cosechas evidentemente no tendríamos alimentos y sin alimentos no podríamos dar de comer a todos los miles de personas que somos en el mundo.